Hola a todos, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para la asignatura de Descripción y Exploración de Datos en Psicología, de DAP, normalmente se la conoce, de Psicología de la Universidad de Granada. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar todo el semestre de la asignatura, tanto para las evaluaciones de continua como para el examen final, ¿sí? Si os apuntáis con tiempo servirá para todas las actividades que tengáis de evaluación continuada, que eso a veces depende del profesor o profesora, y luego sobre todo para el examen final, que es lo que más os va a contar para la nota. Entonces, vamos a tener dos tipos de clases. Vamos a tener las clases grabadas en vídeo y las clases online en directo. En las clases grabadas en vídeo yo os explicaré toda la teoría, todo muy simplificado para que se pueda entender perfectamente mirando los vídeos. Intentaré explicar la teoría para que todo el mundo la pueda entender, no necesitáis ningún nivel previo de estadística, partiré de cero y lo iré explicando todo y pondremos pequeños ejemplos de cada apartado. Lo haremos súper adaptado a cómo lo hacéis en vuestra facultad y a cómo os lo preguntan en el examen, ¿sí? Así que lo hacemos súper enfocado al examen final para no hacer cosas de más de las que realmente necesitaréis. Y los vídeos serán de toda la teoría, así que tendréis todo el acceso a la teoría. También tendremos un vídeo de tutorial para el uso del programa que utilicéis de ordenador, normalmente el Jamovi, pero si es otro, pues lo adaptaremos sin problema, ¿sí? Así que tendremos toda la teoría y el ordenador, lo haremos todo con los vídeos y luego tendremos las clases online en directo. Las clases online en directo las hacemos al final del curso y la idea es que os hayáis mirado ya todos los vídeos antes, que lo llevéis todo bien preparado para poder trabajar con esa clase online en directo final. Es para preparar el examen final de la asignatura y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer primero un poco de repaso en la clase, lo haremos a través de Meet o de Zoom, normalmente a través de Google Meet. Haremos un poco de repaso. Luego me podréis preguntar las dudas porque lo haremos en directo, lo haremos en los horarios que tenéis en la página web, podéis elegir el horario que os vaya mejor. Lo acabaremos de hablar en el grupo porque tiene que haber un mínimo de personas por grupo, pero bueno, ya siempre encontramos una forma de que todo el mundo pueda ir a un horario o a otro. Y lo que os decía, hacemos un poco de resumen, un esquema, resolvemos las dudas y luego casi toda la clase la vamos a dedicar a resolver exámenes de los años anteriores. Sí, es una asignatura que es muy importante que practiquemos con exámenes anteriores porque van a ser preguntas parecidas a las que habremos trabajado en clase. Ya veréis que después de esa clase en directo prácticamente estaréis para ir al examen, por eso lo ponemos un poco tarde, un poco cerca del examen, porque la idea es que lo tengáis todo estudiado, que resolvamos las dudas, que hagamos los exámenes y luego ya con un repasito pues podéis ir al examen perfectamente, que ya veréis que os irá muy bien. Bien, por tanto, hay clases en vídeo, clases en directo. Las clases en vídeo tienen un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo. Eso se hace porque el curso es de uso individual y es para evitar que hayan cuentas compartidas, ¿sí? Así que cada persona va a tener, con cada inscripción podrá ver el vídeo 3 veces, ¿sí? Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta para no pasaros. Tampoco somos súper estrictos, si alguien se pasa por lo que sea, le puedo dar una visualización adicional. Tener en cuenta que los vídeos se cuentan cada vez que accedemos en un mismo día, así que si entráis en un vídeo un día y miráis la mitad y luego entráis al cabo de una semana y miráis la otra mitad, eso se va a contar como 2 visualizaciones, ¿eh? Así que intentar mirarlo seguido o al menos el mismo día. Si hacéis un descanso o refrescáis la página, todo eso no os va a contar, pero sí que si son días diferentes, con IPs diferentes, ahí sí que se contaría como 2 accesos. De hecho es manual, hay una persona que se encarga de eso, de forma que ya lo hace para que no pueda haber esos problemas. Pero sí que tengan en cuenta que si entráis días distintos van a ser accesos distintos, ¿eh? Bien, de todas maneras que tengáis en cuenta lo que os decía, no os agobiéis, si al final os quedáis sin accesos, me pedís uno más, os lo doy, no hay problema, ¿sí? Es más que nada para controlar lo que os decía, que no hayan cuentas compartidas. Bien, entonces, además de esto, tenéis el dossier de la asignatura. Os enviamos a casa un dossier encuadernado con todos los apuntes a ordenador. Todo el material que necesitáis para la asignatura lo tenéis aquí. Están todos los apuntes, ¿sí? Con pantallazos de ordenador, con ejercicios. Todo lo que vais a necesitar lo tenemos aquí. El dossier tiene partes vacías para que lo vayáis rellenando con vuestras palabras a medida que vayamos haciendo la teoría con los vídeos y ejercicios evidentemente vacíos para rellenarlo. Y al final tenéis pues los ejercicios, las tablas, el tutorial,
Bueno, tenéis al final todo el material, todo súper bien organizado para que lo podamos utilizar bien para preparar el examen. El dossier es imprescindible para el curso, entonces yo os recomiendo siempre que tengáis el dossier siempre al lado y que vayáis mirando los vídeos con el dossier al lado para ir tomando los apuntes. Hay cosas que están vacías, repito, porque prefiero que os lo expliquéis con vuestras palabras algunos conceptos, y la idea es que lo vayáis rellenando, os hagáis los apuntes a partir de la base que sería el dossier. Aquellas cosas que son más rollo, o las fórmulas, o los enunciados, todo eso, pues ya lo tenéis en el dossier, pero las cosas que son más de explicar, prefiero que lo expliquéis después de miraros el vídeo, que de esa manera normalmente luego se retiene mejor. Sí, así que tenéis el dossier encuadernado con todo el material. Repito, no necesitáis nada más que eso para poder preparar la asignatura. ¿Sí? Bien, y luego por último tenemos el grupo de WhatsApp. En la fecha de inicio del curso abrimos un grupo de WhatsApp con todos los alumnos y conmigo, con el profesor. Y el grupo sirve pues para hacer un poco de seguimiento de todo el curso. Si tenéis cualquier duda, me la podéis poner en el grupo, tanto del funcionamiento del curso como dudas de teoría o dudas de alguna cosa de los vídeos que no se entienda, lo que sea, o cualquier cosa que hayáis hecho en clase que diferente o nueva que no os he explicado yo, lo que sea, me lo podéis poner en el grupo, así un poco estamos en contacto. Yo estoy con mi número personal, así que cualquier duda que tengáis la ponéis allí, cuando yo tenga un momento os lo contesto. Normalmente el grupo se utiliza mucho pues para las dudas, ¿no? Para poco antes del examen, pues todo el mundo pone ahí las dudas que pueda tener y yo voy respondiéndolo con audios y así sirve un poco como grupo de estudio para el examen, ¿sí? Venga, entonces, pues lo dejaremos aquí por esta presentación y nada, empezamos ya con la primera clase del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier y empezamos con este primer tema de introducción. Venga, entonces, antes de nada, vamos a tener aquí a hablar del rol de la estadística en psicología. Vamos a empezar a introducir algunos conceptos importantes que van a ir saliendo durante todo el curso. Por ejemplo, ¿qué es la estadística? De lo que va la asignatura, tenéis la definición de estadística. ¿Cómo podríamos definir la estadística? La estadística es la ciencia que se encarga de todo lo que tiene que ver con los datos. Tanto la recogida como el procesamiento como el análisis de los datos, ¿sí? Así que sería la ciencia encargada de los datos, podríamos decir. Sí, y en psicología, pues la estadística se aplica a muchas cosas, como a psicología clínica, ¿no? En los estudios, para ver qué cosas funcionan mejor o peor en el ámbito clínico, contexto escolar, ¿no? Contexto de servicio social, marketing, bueno, lo podemos aplicar a prácticamente todos los ámbitos de la psicología, ¿no? El círculo de los estudios en psicología o del uso de estadística en la psicología sería este que tenéis aquí. Primero habría un planteamiento de un problema, de ahí formulamos unas hipótesis, las hipótesis diseñamos el estudio, recogemos los datos, le hacemos el análisis, de eso se encargaría la estadística, sobre todo interpretamos los resultados y obtenemos las conclusiones, ¿no? Una vez que tenemos las conclusiones del estudio, volvemos a empezar, planteamos un nuevo problema y es como un círculo que se va repitiendo, ¿no? En la ciencia, en este caso en la psicología. Conceptos fundamentales que nos vamos a ir encontrando durante el curso y que está bien que ya los tengamos definidos desde un principio, ¿no? Primero, las variables. Las variables son aquellas propiedades que pueden, que son del objeto de estudio y que pueden así asumir más de un valor, ¿no? Una variable es cualquier característica que varía entre observaciones. Por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad de Granada, ¿no? Esa sería mi muestra. A partir de esa muestra, yo quiero hacer un estudio sobre qué tal les ha ido el examen de DEDAP, por ejemplo, ¿no? Pues a partir de ahí, una variable sería cualquier característica que pueda ser distinta entre los alumnos. Por ejemplo, la nota del examen será distinta entre cada uno de los alumnos. O la asistencia que han tenido a clase, ¿no? El número de clases asistidas, por ejemplo, pues eso sería otra variable, no todo el mundo ha asistido a las mismas clases, ¿sí? Cualquier característica que pueda ser distinta entre las observaciones es una variable. Lo contrario sería una constante. Por ejemplo, si yo les pregunto el grado que están haciendo, pues todo el mundo son estudiantes de psicología, hemos dicho, eso es una constante en este caso, eso no me interesan las diferencias entre ellos, ¿no? Bien, por tanto, las variables se refieren a cualquier característica del objeto de estudio que pueden asumir más de un valor. Bien, entonces, podemos clasificar las variables de muchas maneras. Vamos a ponernos un esquema. Primero, las variables las podríamos dividir en interpersonales o intrapersonales.
interpersonales o intrapersonales. Las interpersonales serían variables que van a ser distintas entre las observaciones, ¿no? Si es un estudio con varias personas, pues los datos serían interpersonales. Si es un estudio sobre una misma persona que le medimos varias cosas, pues aquello medido en una misma persona sería una característica de tipo intrapersonal, ¿no? Si yo cojo una persona y estudio varias características a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo evoluciona una persona el nivel de ansiedad durante un tratamiento y la mido antes del tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento, ¿no? Mido la ansiedad 3 veces, ¿sí? Pues esa variable sería el nivel de ansiedad, la estoy midiendo varias veces en una misma persona, sería intrapersonal. En cambio, si yo comparo la ansiedad en diferentes personas, sería interpersonal. Bien, luego podemos hablar de variables de tipo independientes, dependientes, independientes, dependientes o variables extrañas. Variables independientes serían variables que son la causa en nuestro estudio, ¿no? Mientras que las variables dependientes serían el efecto. Es decir, yo normalmente quiero estudiar variables, unas que serían la causa y otras serían el efecto. Antes hemos puesto el ejemplo de la asistencia a clase y de la nota del examen, ¿no? La asistencia a clase es una variable independiente. Yo decido ir más o menos a clase. En función de eso, eso va a afectar a la nota que voy a sacar. Por tanto, la nota es dependiente de la asistencia que hemos tenido a clase, ¿sí? Así que variables independientes son aquellas que están fuera del estudio, que son externas, ¿sí? Y las dependientes son aquellas variables que vienen influenciadas por otras variables del estudio, ¿sí? Por ejemplo, la nota del examen es una variable dependiente de la asistencia a clase o de las horas de estudio, por ejemplo, ¿sí? Así que las independientes siempre son las que influyen en las dependientes del estudio, ¿sí? Quiero estudiar la nota del examen, la nota es la variable dependiente. ¿Qué cosas afectan a la nota? Las horas que hemos estudiado, las clases asistidas, todo eso serían variables independientes. Y finalmente tenemos variables extrañas, que son aquellas variables que no nos interesan, pero que las tenemos allí. Por ejemplo, una variable extraña podría ser la edad del alumno. La edad del alumno en principio no me interesa, yo quiero saber qué tal ha ido el examen y qué cosas influyen en la nota del examen, por ejemplo. La edad que tenga el alumno en principio no me interesa, pero podría ser que la edad del alumno influenciara en estas relaciones que estoy encontrando. Por ejemplo, las personas más mayores a lo mejor tienen tendencia a trabajar y por tanto van menos a clase y por tanto eso afecta a la nota del examen, ¿sí? Así que aquellas variables que a mí no me interesan, yo no quiero estudiar el efecto de la edad sobre la nota. Aquellas variables que no me interesan, pero que pueden estar distorsionando el estudio, ¿sí? Pueden estar distorsionando el estudio, se llaman variables extrañas y las tenemos que controlar, ¿sí? Por ejemplo, las personas de más edad podría ser que tendieran a trabajar y por tanto tendieran a ir menos a clase. Y además las personas que tienen más edad a lo mejor tienen tendencia, como hace años que no estudian, tienen tendencia a sacar peor nota del examen. Entonces podría ser que esta variable extraña estuviera afectando a esta relación y yo viera que la gente que falta más a clase saca menos nota. Pero a lo mejor no es por las clases asistidas que están afectando a la nota, sino que hay una variable extraña que es la edad del alumno. Entonces la edad del alumno está afectando por un lado a la asistencia, por otro lado a la nota. Entonces puede parecer que hay una relación que realmente no existe, ¿sí? Entonces la relación podría parecer que es asistencia afecta a la nota, pero a lo mejor no es así. A lo mejor la edad afecta a la asistencia y la edad afecta a la nota, pero estas dos no tienen relación entre ellas. Y eso sería una variable de confusión. Así que hay que vigilar siempre las variables extrañas o de confusión, que son aquellas variables que podrían estar interfiriendo en la relación entre las variables independientes o variables entre las variables independientes y las dependientes. Así que las extrañas, o tenéis también contaminadoras,
son las que nos interesa controlar para evitar que puedan distorsionar los resultados del estudio. ¿Sí? Variables independientes es la causa, la dependiente sería el efecto que me interesa estudiar, ¿sí? La variable del estudio será la dependiente y las independientes son aquellas cosas que le afectan y las variables extrañas o de confusión son aquellas variables que no me interesan pero que podrían alterar el resultado del estudio, podrían distorsionarme el estudio. Muy bien. Más cosas. Luego podríamos hablar de variables de tipo cualitativas, luego variables de tipo cuasi cuantitativas, variables cualitativas, cuasi cuantitativas y después variables de tipo cuantitativas. Cualitativas, cuasi cuantitativas y cuantitativas. ¿Qué son variables cualitativas? Son variables que toman categorías como resultados de la variable, ¿sí? Son categorías. Por ejemplo, sería, son estudiantes que hacen el examen de DAP. Pues una variable cualitativa podría ser el color del pelo. Si son rubios, morenos, castaños, pelirrojos, ¿sí? Eso es una variable tipo cualitativa, es una cualidad, ¿no? Luego podríamos hablar de una variable cuantitativa si es una variable numérica, la cuantitativa. Si es numérica, si es números. Por ejemplo, la nota numérica del examen o la edad en años que tiene el estudiante, ¿no? Si son números, es cuantitativa. Si son cualidades, es cualitativa. Y luego tenemos un punto entre medio, que son las casi cuantitativas, que en psicología se utilizan mucho, que son estas variables que son de tipo... son una mezcla entre quali y quanti, pero que tienen orden. Por ejemplo, las típicas escalas que se llaman tipo Likert, que dice 1 es muy insatisfecho, 2, 3, 4 y 5 es muy satisfecho. Son categorías: muy insatisfecho, bastante insatisfecho, ni insatisfecho ni insatisfecho, bastante satisfecho y muy satisfecho, ¿no? Son 5 valores, por ejemplo, son categorías, sería cualitativa, pero los valores están ordenados y yo los codifico como números, así que serían como casi números, pero no son del todo números, ¿sí? En ese caso les llamamos cuasi cuantitativas. Si son variables que tienen orden, que las ponemos como números, tienen orden, pero que no llegan a ser números, ¿no? Cuasi cuantitativas. Bien, y dentro de las cuantitativas podemos distinguir entre variables discretas y continuas. Discretas y continuas. Por tanto, cualitativas sin orden, cuasi cuantitativas con orden y cuantitativas con orden en números, ¿no? Numéricas. Y podemos hablar de variables cuantitativas discretas. Discretas querrá decir que tenemos saltos entre los diferentes valores, ¿sí? Que tenemos saltos, que no tenemos todo un continuo de valores, sino que solo hay algunos valores que nos pueden salir. Por ejemplo, imaginar que a los estudiantes les preguntamos por el número de hermanos que tienen. O no tienes ningún hermano, o tienes uno, o tienes dos, o tienes tres, pero no podemos tener 2 hermanos 25, ¿sí? Así que una variable que tome solo algunos valores, por ejemplo números enteros, sería una variable de tipo discreta. En cambio, una variable que tiene infinitos valores, decimos que es una variable de tipo cuantitativa continua, ¿sí? Una variable que tome infinitos valores. Un continuo, por ejemplo, la altura del alumno, ¿no? La altura del alumno. Entre medir 1,70 y medir 1,71 habrían infinitas alturas entre medio, ¿no? Pues una variable cuantitativa continua. Bien, y luego podemos hablar dentro de las variables cualitativas, podemos hablar de cualitativas dicotómicas o politómicas. ¿Sí? Dicotómicas o politómicas. Una variable dicotómica es una variable que solo tiene 2 valores. En cambio, esta solo tiene 2 valores y esta tendría pues más de 2 valores. ¿Sí? Por ejemplo, una variable dicotómica podría ser el sexo del alumno, si es chico o chica, ¿no? Dicotómica, el sexo. En cambio, una variable politómica sería que tiene más de 2 categorías, más de 2 posibles resultados. Por ejemplo, decíamos el color del pelo, ¿no? Politómicas y dicotómicas.
Cuando hablamos de variables de tipo categóricas o cualitativas, las categorías de las variables, los resultados de la variable, tienen que ser siempre exhaustivas. Las categorías tienen que ser siempre exhaustivas y excluyentes. ¿Sí? Exhaustivas y excluyentes. Exhaustivas quiere decir que las categorías recogen todos los posibles valores. Si yo digo que las categorías del color del pelo es rubio, moreno, castaño, pelirrojo, pues luego me encuentro una persona que tiene el pelo blanco y no sé dónde meterla, ¿no? Pues esas eran categorías que no hubieran sido exhaustivas, ¿no? Exhaustivas es que recogen todas las posibles opciones. Para asegurarnos de que recogemos todas las posibles opciones, muchas veces se incluye la categoría de otros. Si incluimos una categoría de otros, nos estamos asegurando de que nuestras categorías son exhaustivas, ¿vale? Por tanto, exhaustivas es que las categorías que tenemos sean todas las posibilidades, que no haya luego nada que no sepa meter en ninguna de esas categorías exhaustivas. Y excluyentes querría decir que si somos de una categoría, ya no seamos de ninguna más, ¿sí? Que no puedan estar solapadas las categorías, ¿sí? Así que si yo digo pelo negro, moreno, rubio, castaño y luego pongo una categoría de pelo oscuro. Entonces puede ser que una persona tenga el pelo castaño pero tirando a oscuro, o negro y también está dentro oscuro, entonces ahí una persona la podría meter en más de una categoría. No, tiene que ser que si eres de una categoría ya no puedes ser de ninguna más. Por eso las categorías tienen que excluirse entre ellas. Si tienes el pelo moreno ya no eres castaño, ¿sí? Si tienes el pelo castaño ya no eres rubio, ¿sí? Ya no eres ninguna de las otras categorías. Por tanto, deberían ser siempre excluyentes. Muy bien. Bien, eso sería esta pequeña introducción que tenemos sobre la estadística en psicología y los conceptos fundamentales que vamos a ir utilizando. Sobre todo, la estadística estudia variables. Así que es importante que sepamos clasificar las variables porque los estudios estadísticos que hacemos siempre dependen del tipo de variable que vamos a tener. Bien, luego podemos hablar de los diferentes tipos de estadística. Hemos dicho que la estadística era la ciencia encargada de los datos, ¿no? De trabajar con los datos. Bien, podemos dividir el estudio de los datos en dos tipos. En la estadística de tipo descriptiva y la estadística de tipo inferencial o inferencia estadística. Para entender esto, vamos a hacernos un esquema de lo que vamos a explicar también después, que es el concepto de poblaciones y muestras. Durante la asignatura vamos a hablar, o durante esta asignatura más la que tenéis en el semestre siguiente, que es la de TAIP, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de la población, que es aquello que me interesa conocer. Por ejemplo, yo quiero estudiar qué tal ha ido el examen de DEDAP entre los alumnos, ¿no? Pues mi población es todos los alumnos que han hecho el examen, ¿no? Todos los alumnos de la Universidad de Granada, del grado de Psicología, que hacen el examen de DEDAP. Esa es mi población, es mi objeto de estudio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no tenemos recursos para acceder a toda la población entera. Y entonces vamos a coger una pequeña muestra. La muestra es un grupito representativo de esa población. Por ejemplo, he cogido una muestra de 30 alumnos. Hemos cogido una muestra de 30 alumnos al azar, ¿sí? Y a partir de ahí yo voy a hacer mi estudio con esos 30 alumnos que se supone que son representativos de toda la población, ¿no? Muestra y población. Entonces, cualquier cálculo que hagamos estadístico, nos podemos estar refiriendo a la población entera o nos podemos estar refiriendo a la muestra. Por ejemplo, si hablamos del examen, si yo calculo la media de la nota del examen, podemos hablar de la media de la nota del examen de todos los alumnos que hay en la población y lo expresaremos con la letra mu, o la media del examen de los alumnos de mi muestra, de mi grupito representativo. ¿Sí? Luego también podríamos hablar de una proporción en la población o en la muestra. Cualquier indicador estadístico que saquemos, de los que veremos a continuación en el siguiente tema, lo podemos estar aplicando a la población entera o a la media. Por ejemplo, no es lo mismo la media de la nota de todos los alumnos que la media de la nota de los 30 alumnos que forman parte de mi muestra.
Por eso le damos una nomenclatura diferente. Y son cosas diferentes. Esto será lo que llamaremos los parámetros cuando nos referimos a la población entera, y eso será lo que conocemos como estadísticos cuando nos referimos solo a nuestra muestra. Por tanto, parámetros y estadísticos. ¿Sí? Los parámetros son valores calculados para la población entera, los estadísticos son valores calculados para la muestra. Normalmente lo que nos interesa es tener una muestra para poder entender la población. A mí no me interesan mis 30 alumnos. Yo quiero saber qué tal ha ido el examen en general, es decir, me interesa conocer la población entera. Así que lo normal es que en los estudios estadísticos tengamos una muestra, pero nos interese la población. Ese proceso de, a partir de una muestra, intentar entender la población origen, se le llama la inferencia estadística. ¿Sí? La inferencia se refiere a intentar, a partir de los datos de una muestra, extrapolar los resultados a toda la población general. ¿Sí? Así que vamos a tener dos tipos de estadística que tienen que ver con esto que es el esquema típico de los estudios en estadística, ¿no? Vamos a tener una parte de la estadística que se encarga de describir una muestra, que eso sería la estadística descriptiva. ¿Sí? Es decir, yo cojo la muestra y me interesa describirla y por tanto lo que puedo hacer es sacar una tabla de frecuencias, pues cuántos han sacado unas notas, otras, me hago una tablita con los valores, o me hago unos gráficos, ¿no? O me calculo la media, la desviación típica, ¿no? Me calculo unos indicadores. Eso es la estadística descriptiva, que sirve para entender lo que ha salido en la muestra, con los datos que tendremos. Por tanto, la estadística descriptiva se encarga del estudio de unos datos de la muestra, cómo describir, resumir los datos de una muestra, que es lo que vamos a hacer en el tema siguiente. Y cuando lo que queremos es, a partir de la muestra, intentar entender la población, le llamaremos estadística inferencial, ¿vale? La estadística inferencial o la inferencia estadística consiste en esto, en a partir de una muestra intentar entender la población, que es lo que haréis en TAIP de la siguiente asignatura, que es intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, es lo que haremos prácticamente en toda la asignatura del siguiente semestre. Bien, entonces, ahí tenéis lo de la página 2, ¿no? Nos hablan de estadística descriptiva, se encarga de resumir y describir los datos para entenderlos. Luego, inferencia estadística, extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra que tengamos, ¿no? Bien, y ahí en la página 3 tenemos el tema de población y muestra. Una población, por tanto, es un conjunto de todos los elementos que cumplen una o varias características. Por ejemplo, todos los alumnos decíamos antes. El parámetro es una propiedad de la población, que normalmente es desconocida. ¿Sí? Por ejemplo, la media del examen de todos los alumnos, decíamos antes. La muestra es un subconjunto de los elementos de la población, nuestra muestra, y el estadístico es cualquier propiedad descriptiva de la muestra. ¿Sí? Venga, luego tenéis una pequeña introducción de qué es medir, ¿no? Lo que nos interesa es medir. ¿Qué es medir? Medir es es representar propiedades de los fenómenos a estudiar mediante números. Es decir, aquello que estamos observando de forma empírica en la realidad, lo queremos pasar a números, ¿sí? O a valores. ¿Sí? Es darle a cada cosa un valor. Pues si decíamos, si tenemos el pelo de no sé qué manera, pues es la categoría rubio, de no sé qué manera, moreno. O si no tenemos hermanos, le damos el valor 0. Si tenemos un hermano, le damos el valor 1, ¿no? Vamos a asignar valores a lo que observamos en la realidad, ¿no? Eso es lo que se llama el homomorfismo. Homomorfismo quiere decir que una cosa en la realidad tenga una equivalencia en el sistema representacional, que sería lo que hacemos en la medición, ¿no? Así que medir es representar propiedades de los fenómenos a estudiar mediante números, ¿no? Bueno, en este caso es específico para los números, ¿no? Es un sistema relacional empírico, sistema relacional numérico. ¿Sí? El sistema empírico es lo que ocurre en la realidad y el sistema numérico es la construcción abstracta que hemos hecho para representar esa realidad, ¿no? Aquellas personas que no tienen hermanos las representamos como 0, las personas que tienen un hermano las representamos como un 1, ¿sí? La realidad estaría en el sistema relacional empírico y la representación que le damos a eso con números sería el sistema relacional, decíamos, numérico. Bien, entonces relacionado con eso tenemos lo que se llaman las escalas de medida.
cuando medimos, es decir, cuando le asignamos valores a la realidad, cuando medimos, vamos a tener diferentes escalas de medida. Hay 4 escalas de medida. Habría 4 escalas de medida. La primera son las medidas de tipo nominales. Nominal, luego tenemos la ordinal, luego tenemos la escala de intervalo y finalmente tenemos la escala de razón. Escala de intervalo y escala de razón. Bien, ¿qué son estas escalas de medida? Son propiedades que podemos tener en la medición. Por ejemplo, la escala nominal lo que hace es identificar si dos cosas son iguales o si son diferentes. Es decir, nos identifica solo igualdad-diferencia. ¿Sí? La escala nominal sería, por ejemplo, todos aquellos alumnos que tengan el pelo rubio van juntos, son la misma categoría, son iguales. ¿Sí? Así que eso sería el color del pelo del alumno, decíamos que eso sería una escala de tipo nominal. ¿Sí? Porque únicamente me dice los que son iguales en esa categoría y los que no lo son. Los que son rubios van juntos, todos los estoy categorizando como rubios. Los que son morenos van todos juntos, los estamos categorizando todos como morenos. ¿Sí? Así que la escala nominal sencillamente nos identifica igualdad-diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, una variable tipo cualitativa, normalmente es una cualitativa, está en escala nominal, porque si no tiene orden. En cambio, si además, vamos a verlo así mejor. Si además de igualdad-diferencia, tenemos posición, ¿sí? Tenemos posición, entonces hablamos de ordinal. Es decir, si sabemos que unos son iguales o son diferentes, pero además estos son mayores que los otros. Si tenemos una jerarquía, decimos que la escala es de tipo ordinal. Por ejemplo, si decimos el nivel económico de la familia del alumno, como nivel económico bajo, medio, alto, por ejemplo. Yo sé que el nivel medio es mayor que el bajo, sé que el nivel alto es mayor que el medio, ¿sí? Pero no son números, sino que son categorías, nivel bajo, medio, alto, ¿sí? Entonces, además de que yo estoy agrupando a los alumnos en los que son nivel económico medio juntos, los que son nivel económico bajo juntos, los que son económico alto juntos, además de estar agrupándolos en si son iguales o diferentes, además tenemos una segunda propiedad que es que los grupos tienen una jerarquía. Estos tienen más que estos tienen más que los otros, ¿no? Así que la escala ordinal es una escala que nos dice que además de igualdad y diferencia tenemos orden, ¿sí? Tenemos orden. Bien, y luego cuando hablamos de escala de intervalo es una propiedad más que es que además de igualdad, diferencia y orden, podemos decir que la distancia entre valores es la misma. Es decir, vamos a empezar a trabajar con números. De hecho, hasta aquí eran categorías y ahora esto vamos a hablar de números. ¿Sí? Esto van a ser números ya. Porque entre la categoría bajo, medio y alto no tiene por qué haber la misma distancia. A lo mejor bajo era menos de 20.000 euros anuales, medio era entre 20.000 y 50.000 y alto era más de 50.000 euros anuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tienen por qué ser las diferentes categorías, no tienen por qué tener la misma distancia entre ellas. En cambio, en la escala del intervalo ya van a ser números y por tanto, sí o sí tienen que tener la misma distancia entre los números. Los números tienen la misma distancia. Hay la misma distancia entre un 5 y un 6 que entre un 12 y un 13. Si yo mido, por ejemplo, una variable que... Si yo mido, por ejemplo, decimos, por ejemplo, el número de clases asistidas que comentábamos antes, ¿no? Pues el número de clases asistidas, que ya son números, entre asistir 13 a asistir 14 clases hay la misma distancia que entre asistir 21 y asistir 22 clases, ¿no? Hay la misma distancia. ¿Sí? Por tanto, ahora las distancias entre los valores
van a ser las mismas, ¿sí? Ahora, las observaciones las agrupo en iguales diferentes, los que han ido a ninguna clase, los que han ido a una clase, los que han ido a 2 clases, a 3 clases. Iguales o diferentes. Además, tienen un orden, los que han ido a una clase han ido más que 0, los que de 2 han ido a más que 1. Y además la distancia entre valores es la misma, ¿sí? Porque ahora son números, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de números. Así que la distancia entre valores es lo mismo, es la misma distancia entre 0 y 1, que entre 1 y 2, que entre 2 y 3. No igual que antes. Antes decíamos que entre bajo y medio no tenía por qué haber la misma distancia que entre medio y alto, ¿sí? Pero ahora sí, porque son números. Las escalas nominales y ordinales van a ser categorías. Las escalas de intervalo de razón ya son números. Y la escala de intervalo nos sirve cualquier valor que sea numérico, por tanto ya cumple esto, sean valores positivos o negativos. Por ejemplo, si mido la temperatura sería una escala de intervalo, porque podríamos decir que la diferencia de temperatura entre tener 20 grados y 21 grados va a ser la misma que entre tener menos 5 y menos 4, ¿sí? Así que mientras tengamos la misma distancia entre valores va a ser escala de intervalo. La escala de razón lo que hace es añadirle una característica más, que es que además de clasificar a las observaciones entre iguales y diferentes, además de dar un orden de los valores, además de que la distancia es la misma porque van a ser números, además de todo esto, partiremos del 0. Es decir, podemos tomar valores solo positivos, ¿sí? El 0 es la ausencia de la variable, ¿sí? Así que una escala de razón sería una variable en escala de razón, es una variable que parte del 0 y son números, ¿sí? Que cumple todas estas propiedades. Así que os pueden decir la escala de medida de diferentes variables. Si son categorías, simplificándolo, eso os lo explico para que entendáis que cada escala está añadiendo una propiedad de más, ¿vale? Que es el estudio de Stevens. Cada escala le añade una propiedad de más. Pero simplificando vamos a pensar que estos son categóricas y esto van a ser variables numéricas. Si son categorías sin orden, es escala nominal. Si son variables categóricas con orden, son escala ordinal, si tenemos orden, ¿no? Si son valores numéricos, pero que no necesariamente parten del 0, son escala de intervalo. Y si son valores numéricos que sí que parten del 0, será escala de razón, que sería la más correcta o la más metodológicamente la más adecuada, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Si os digo el sexo, como chico o chica, ¿qué tipo de variable sería? Pues el sexo es solo identificar si son iguales o si son diferentes respecto a esa característica, así que sería una escala de tipo nominal, no hay orden, ¿no? O el color del pelo, rubio, moreno, castaño, pelirrojo, lo que sea, nominal, ¿sí? Si digo el nivel económico, hemos dicho antes, bajo, medio, alto, son categorías con orden, ordinales. O si os digo la nota del examen como suspendido, aprobado, notable, excelente. Suspendido, aprobado, notable, excelente son categorías, tienen orden, ordinal. Bien, ejemplo de escala de intervalo. La escala de intervalo sería cualquier puntuación que no necesariamente parta del 0. Vamos a decir, por ejemplo, una escala de psicología, la mayoría de escalas de psicología son de intervalo. Por ejemplo, si os digo la escala de inteligencia, que es una puntuación alrededor del 100, no parte del 0 la escala de inteligencia, ¿sí? El 100 es la media y a partir de ahí nos alejamos por encima, por debajo. Si somos muy listos tenemos más de 130, si somos muy menos listos tendríamos menos de 70, ¿no? Pero estamos ahí alrededor del 100, no es una escala respecto al 0. Así que la escala de inteligencia, por ejemplo, sería una escala de intervalo, ¿sí? Porque no parte del 0. O cualquier variable que pueda tener negativos sería una escala de intervalo. La temperatura, que hemos dicho antes, en grados centígrados, es una escala de intervalo, ¿sí? En cambio, la escala de razón, sí o sí, parte del 0. Decíamos antes, número de hermanos, o 0, o 1, o 2. 0 es que no tengo, no puedo tener algo menos que eso, parto del 0. Escala de razón, si son números y partimos del 0, escala de razón. Si os digo la asistencia a clase, que decíamos antes os lo he puesto como ejemplo también de intervalo, porque también sería escala de intervalo, pero también partiría del 0, tendría una propiedad adicional, así que la consideraríamos más como escala de razón, ¿sí? La asistencia a clase sería una escala de razón porque 0 sería que no hemos asistido a ninguna clase, partimos del 0,
¿sí? Así que variables categóricas, nominales si no tienen orden, ordinales si tienen orden. Variables numéricas. Si no partimos del 0, escala de intervalo. Si partimos del 0, escala de razón, ¿sí? Muy bien, pues esas serían las diferentes escalas de medida. Muy bien, pues con esto acabamos este primer tema de introducción. Acabamos este primer tema de introducción a la estadística. A ver, un segundo. Bien, pues empezamos ya con este tema 2 de la asignatura, el tema de organización y representación gráfica de los datos. Vamos a empezar ya con la parte de estadística descriptiva, es decir, lo definíamos antes, la parte de la estadística encargada de describir, de resumir unos datos que tenemos. Si tenemos un Excel con 100 personas y cada persona hemos medido 10 variables, vamos a tener una base de datos allí enorme con todo de números y valores que no vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Pues vamos a intentar encontrar técnicas para resumir toda esa información, que son las técnicas de estadística descriptiva. Bien, lo primero que podemos hacer con unos datos es agruparlos, es contar cuántas veces nos aparece cada valor o cada categoría, ¿sí? Y irlo contando para poder ver lo que ha aparecido más, lo que ha aparecido menos en los datos. Y eso lo hacemos a través de una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias. Vamos a coger el primer ejemplo que tenemos aquí en la página 4. Dice ejemplo numérico discreto de número de hijos por familia. Tenemos una familia con 2 hijos, otra con 1, luego 0, 1, 2, 2, 0, 1 y 1, ¿no? Tenemos todos estos valores. A partir de aquí podemos ir contando cada uno de los valores las veces que nos ha aparecido. Pondremos en una primera columna en la tabla de frecuencias los valores de la variable x sub i. Por ejemplo, en este caso sería los valores de la variable sería 0, ¿no? Familias con 0 hijos, familias con 1 hijo, familias con 2 hijos, ¿no? Serían los 3 valores que nos han salido en nuestra base de datos. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir contando cuántas veces nos aparece cada uno de los valores, ¿sí? Cuántas veces nos aparece cada uno de los valores. Por ejemplo, el 0, eso es lo que llamamos la frecuencia absoluta. Lo tenéis definido arriba. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un determinado valor. Así que el 0 vamos a contar cuántas veces se repite. ¿Cuántas veces hay familias con 0 hijos? Pues hay un total de 2 familias con 0 hijos. ¿Cuántas familias hay con un hijo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, pues 5 sería la frecuencia absoluta del 1. Y 2, ¿cuántas familias hay con 2 hijos? Pues 3. 2, 5 y 3. Esas serían las frecuencias absolutas. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas, nos da el número de observaciones que tenemos. En este caso tenemos un total de 10 observaciones. Esas son las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas también las podemos expresar de forma acumulada, es decir, cuántas veces nos aparece cada valor y todos los valores anteriores, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? En este caso sería el 0. ¿Cuántas veces ha aparecido el 0 y lo anterior? Como no hay nada anterior, la frecuencia absoluta acumulada va a ser siempre igual que la individual en el primer valor. Y después pasamos al siguiente valor, el 1. ¿Cuántas veces nos ha salido un 1 o menos? Un 1 o menos, pues 5 y 2, 7 veces nos han salido unos o menos. Después, el 2. ¿Cuántas veces nos ha aparecido un 2 o menos? Pues 3 más 5 más 2 sería un total de 10, ¿no? Frecuencias absolutas acumuladas. Tenemos las frecuencias absolutas individuales y las acumuladas. Si tenemos una tabla muy grande, nos puede resultar un poco complicado irlo haciendo así, vamos sumándolo todo. En lugar de hacer eso, podemos hacer esta suma en zigzag. El primer valor siempre es igual al acumulado. Y luego es lo que yo llevo ya, 2, más los 5 nuevos, ya tengo un total de 7. 7 más 3, ya llevo un total de 10, ¿no? Y así vamos haciendo esta suma en zigzag para ir rellenando pues toda la tabla, ¿de acuerdo? Venga, entonces, frecuencias absolutas y absolutas acumuladas. Luego podemos hablar también de frecuencias relativas. Las frecuencias relativas las expresamos como f sub i y se refiere a la proporción de veces que nos aparece cada valor o cada categoría. Por ejemplo, ¿qué proporción de casos tenemos de ceros?
Pues lo que haríamos sería, para sacar una proporción, siempre es el número de casos entre el total, es decir, 2 entre 10. 2 entre 10, que es igual a 0,2, ¿verdad? Después 5 entre 10. 5 entre 10 es igual a 0,5. Y finalmente 3 entre 10, que es igual, 3 entre 10, que es igual a 0,3. Si lo sumo todo, las frecuencias relativas nos daría siempre un total de 1, ¿eh? Siempre es dividiendo entre el total. En este caso es 10 y por eso nos queda 0, el número, ¿eh? Pero si no, pues sería una división que habría que calcularla para tener la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa nos dice la proporción de veces que nos aparece cada valor, cada categoría. Si lo multiplico por 100 sería el porcentaje, ¿sí? De hecho tenéis una columna de porcentajes después, ¿no? Esto es el 20%, esto es el 50% y esto es el 30%, ¿no? El 20% de la muestra son familias sin hijos, el 50% de la muestra son familias con un hijo, el 30% son familias con 2 hijos, ¿sí? Así que frecuencias relativas y porcentajes es lo mismo, pero una cosa está por 100 y la otra está en proporciones, está en tanto por 1. Bien, y luego podemos hablar de frecuencia relativa también acumulada o porcentaje acumulado, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada, pues lo mismo, sería la proporción que nos representa cada valor y todos los anteriores. Es decir, ¿qué proporción es 0 o menos? Pues 0,2, porque no hay nada anterior, la proporción de 0 o menos es la misma que la proporción de 0. ¿Cuál es la proporción de familias que tiene 1 o menos? Pues 0,2 que llevábamos de las familias con 0 hijos, más 1, más los del 1, que son 0,5, sería 0,2 más 0,5, 0,7. El 70% de las familias tienen un hijo o menos, ¿no? 0,2, 0,5. ¿Y cuál es la frecuencia relativa acumulada del 2? ¿Qué proporción de familias tienen 2 o menos? Pues esto más esto más esto, o esto más esto, que nos daría 1, ¿no? El 30%, el 0,3 más el 0,5 más el 0,2 nos da 1. O lo que es lo mismo, 0,7 más 0,3, 1. Lo podemos hacer en ese zigzag que decíamos, ¿no? El primero igual, luego 0,2 más 0,5, 0,7. 0,7 más 0,3, 1. ¿Sí? Y finalmente, si hablamos de porcentajes, pues haríamos lo mismo en porcentajes. El 20%, el primero es igual, después 20 más 50, 70%, que son familias con un hijo menos, 70 más 30, el 100% de familias con un hijo o menos. Siempre el total acumulado tiene que ser igual al total, siempre el último valor acumulado tiene que ser igual al total de los valores sin acumular, es decir, 10 y 10, ¿no? Tenemos aquí 1 y 1, 100 y 100. ¿Sí? Siempre el último valor acumulado nos acumula todos los valores, todo lo que ha salido. Y por eso nos tiene que dar igual el total al último valor acumulado. Muy bien, hemos visto un ejemplo para ver lo que era la frecuencia absoluta y relativa en una variable que es numérica o cuantitativa y discreta, ¿no? Tenemos una variable numérica y discreta. Pero muchas veces nos encontraremos con variables que tienen muchos valores. Por ejemplo, una variable continua. Aquí tenéis el caso de un examen, ¿no? Si yo hablo de la nota de un examen, entonces puede ser que las notas no se repitan y por tanto no podamos agrupar las notas de la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las notas del examen, pues a lo mejor no hay nadie que haya sacado un 6,75 que he sacado yo, ¿no? Por tanto, no se van a repetir los valores y no podemos trabajar con la tabla de frecuencias. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues vamos a tener que trabajar con los datos por intervalos, ¿sí? Así que una forma de trabajar con los datos es esta, con valores discretos. Esto también habría servido si hubiéramos tenido categorías tipo ABC, pues hubiéramos hecho exactamente lo mismo. No os he puesto otro ejemplo con ABC porque sería lo mismo, ¿sí? Pero sí que es un poco distinto cuando trabajamos con datos que son cuantitativos continuos, cuando son cuantitativos continuos y los tenemos agrupados por intervalos. Por ejemplo, las notas del examen hemos dicho antes, ¿no?, que han sido en una muestra pues 3,4, tenéis aquí el segundo ejemplo, 5,3, 6,8, 9,1, 7,2, 8,3, 1,9, 5,1, 4,4 y 3,2, ¿no? Estas son las notas de una muestra de 10 alumnos.
Bien, fijaros que no hay ninguna nota que se repita, así que aquí no tiene sentido agrupar y contar cuántas veces sale cada valor, porque al ser una variable continua los valores no se repiten, ¿no? ¿Qué hacemos, por tanto? Vamos a trabajar con intervalos. Vamos a decir, vale, ¿cuántas notas hay de 0 a 2? El valor de la variable, en lugar de ser individual, lo vamos a hacer por intervalos para poder recoger más valores. Entre 0 y 2, después entre 2 y 4, entre 4 y 6, entre 6 y 8 y entre 8 y 10, ¿no? Esos serían los valores de la variable y están expresados, decíamos, por intervalo. Bien, luego sacamos las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas, en este caso sería de 0 a 2. ¿Cuántos datos tenemos entre 0 y 2? Pues aquí hay 1 y ya está. Solo hay un dato en esta muestra que sea entre 0 y 2. Entre 2 y 4, ¿cuántos tenemos? Pues 1, 2, ¿no? Hay 2. Entre 4 y 6 habría 1, 2. No, 2 y 3. Habrían 3 datos entre 4 y 6. Entre 6 y 8 sería 1 y 2. Y después entre 8 y 10 habría 1 y 2. ¿Sí? Así que las frecuencias absolutas nos quedarían 1, 2, 3, 2, 2. Siempre nos tiene que sumar el total. Bien, nos suma 10, que son los datos que teníamos, así que perfecto. Si lo acumulamos, pues igual que antes, sería... ¿Cuántos datos hay entre 0 y 2 o menos? Pues los mismos que entre 0 y 2, 1. ¿Cuántos datos hay entre 2 y 4 o menos? Pues le contaremos 2 más, ¿no? Así que 3. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. ¿Sí? Bien, el total nos ha salido igual que el valor acumulado de la última categoría, así que está todo bien, perfecto. ¿Qué más? Luego podemos hacer la frecuencia relativa. Frecuencia relativa individual y acumulada. La individual, el total es 10, así que 1 entre 10, 0,1, 2 entre 10, 0,2, 3 entre 10, 0,3, 2 entre 10, 0,2 y 2 entre 10, también 0,2. Si lo sumo todo, las frecuencias relativas acumuladas, ojo que nos tiene que dar siempre 1, nos da 1, lo hemos hecho bien, ¿sí? Siempre comprobarlo para que no nos hayamos liado, ¿eh? Frecuencia relativa acumulada. La acumulada sería contando aquello y lo anterior, así que lo primero es igual y luego 0,1 más 0,2, 0,3, que sería este intervalo y lo anterior, después 0,6, 0,3 más 0,3, 0,6, más 0,2, 0,8, más 0,2, 1. ¿Sí? Acabamos en el 1, perfecto, lo hemos hecho bien. ¿Sí? Ya tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. También podríamos sacar otra vez el porcentaje, ¿no? Podríamos sacar otra vez el porcentaje. En este caso no os lo he puesto, sería lo mismo, pero por 100. ¿Sí? Bien, hasta aquí lo que habíamos hecho antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora los datos los tenemos agrupados por intervalos. Ahora, cuando trabajemos con datos de tipo continuos con intervalos, vamos a poder sacar hasta 3 columnas más, que son la amplitud del intervalo, la marca de clase y la altura del intervalo. La amplitud, la marca de clase, la amplitud, la marca de clase y la altura del intervalo. ¿Cuál sería la amplitud del intervalo? La amplitud, lo tenéis definido un poco más arriba, es la diferencia entre el extremo inferior y el extremo superior del intervalo. Amplitud, diferencia entre el extremo inferior y superior. Es decir, el primer intervalo va de 0 a 2. Pues la amplitud que tiene es de 2 puntos. Entre 2 y 4, pues la diferencia también es de 2 puntos. Entre 4 y 6, 2 puntos. Entre 6 y 8, 2 puntos. Entre 8 y 10, 2 puntos. Pues ya tenemos todas las amplitudes de los intervalos. Así que el valor de A sería la amplitud del intervalo. Y nos referimos a lo ancho que es el intervalo, la distancia entre un extremo y el otro. Siguiente columna, tenemos la marca de clase. La marca de clase se refiere a el punto central del intervalo. ¿Dónde está el centro del intervalo? Entre 0 y 2, el centro es el 1. Entre 2 y 4, el centro es el 3. A ver que me he ido con los 2, es un poco para allá. Entre 4 y 6, el centro es el 5. ¿No? Es el promedio, ¿eh? O sea, si yo quiero hacer esto, puedo hacer 0 más 2 entre 2, por ejemplo, ¿no? 0 más 2 entre 2 es 1. 2 más 4 entre 2 es 3. El promedio. Sumo los dos extremos, lo divido entre 2. O si lo veo claramente, el centro, ¿no? El centro, el punto medio. Entre 6 y 8 sería el 7.
y entre 8 y 10 sería el 9. Esas serían las marcas de clase. Cuando queramos hacer cálculos con un intervalo tipo este, vamos a trabajar como si los valores de 0 a 2 fueran todos unos. Como si los valores entre 2 y 4 fueran todos treses. ¿Sí? La marca de clase nos sirve para cuando queramos hacer operaciones con una tabla de frecuencias, lo veremos después, lo veremos en el próximo vídeo, pues vamos a coger la marca de clase como referencia de ese intervalo, ¿sí? Como el valor numérico que tendremos de ese intervalo. Bien, esa es la marca de clase. Y por último tenemos la altura del intervalo. La altura del intervalo se refiere a la concentración que tiene ese intervalo. ¿Cuántos datos hay por unidad de medida? ¿Sí? Nos dice cómo desaturado está el intervalo. Viene de dividir la frecuencia absoluta entre su amplitud. ¿Sí? Porque los intervalos no tienen por qué ser iguales. Estos han sido iguales, pero podrían ser diferentes. Entonces, a lo mejor un intervalo tiene mucha frecuencia absoluta, pero resulta que es muy ancho. Entonces, ese intervalo a lo mejor no está muy cargado, ¿sí? Porque es muy ancho y hay muchos datos, pero también es muy ancho, ¿sí? Así que para sacar una medida que me diga si el intervalo está muy saturado de datos o no, tenemos la altura del intervalo. Es decir, aquí es un intervalo de 2 puntos y ha habido solo un caso en esos 2 puntos de diferencia. Así que sería coger 1, la frecuencia absoluta, entre 2, que es la anchura del intervalo, y nos daría 0,5. Es decir, hay 0,5 personas por cada punto, ¿no? Hay 0,5 personas por cada punto, porque en 2 puntos hay una persona. Por tanto, por cada punto hay 0,5, ¿sí? Tenemos 0,5 personas por cada punto en ese intervalo. Eso me dice lo saturado que está el intervalo. De 2 a 4, pues hay 2. Pues hay 2 personas en un intervalo de 2 puntos, pues hay una persona por cada punto de diferencia, ¿sí? Hay una persona por cada punto. De 4 a 6 hay 3. Pues 3 entre 2, 1,5. Es decir, aquí hay 1,5 personas por cada punto. 1,5 de altura del intervalo. 2 entre 2 sería 1. Y 2 entre 2 también sería 1. ¿Sí? Pues esas serían las alturas del intervalo. Cuando los datos los tenemos agrupados por intervalos, podemos sacarle la amplitud, el diferencia entre el extremo superior e inferior, la marca de clase, que es el punto central, el promedio o el centro de los dos extremos, y la altura del intervalo, que es la relación entre la frecuencia absoluta y la amplitud del intervalo, que nos dice lo saturado que está el intervalo. El intervalo más cargado, más saturado, sería este, ¿no? El de 4 a 6, que es donde hay más gente, ¿sí? Así que nos dice en qué intervalos hay más gente, teniendo en cuenta que los intervalos podrían ser de anchuras diferentes, ¿eh? Sí, en este caso lo vemos directamente porque lo vemos aquí en el valor que más se repite, pero podría ser que hubieran intervalos de anchuras diferentes y entonces nos deberíamos fijar en la altura del intervalo. Muy bien. Bien, pues ya hemos hecho 2 ejemplos de tablas o de distribuciones de frecuencias, ¿no? Hemos hecho un ejemplo discreto, que sería también equivalente a hacerlo con una variable cualitativa, con categorías, ¿sí? Os he puesto al lado del 0, 1, 2, podría haber sido ABC. Así que si la variable es cualitativa categórica o si es cuantitativa discreta, era el primer ejemplo, y si la variable es cuantitativa continua y tenemos muchos valores, entonces lo vamos a trabajar siempre con intervalos. Bien. Además de la tabla de frecuencias, también podemos representar los datos en un gráfico. Son las representaciones gráficas que también tenemos en este tema 2. Venga, vamos a ver las diferentes representaciones gráficas. Os he puesto aquí los pantallazos con el programa Jamovi. Entonces, primer gráfico que tenemos, el diagrama de sectores. Diagrama de sectores. El diagrama de sectores es un gráfico que nos representa pues como un pastel, ¿no? Y el pastel lo repartimos proporcionalmente en función de los valores de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra y miramos los que han elegido evaluación continuada y evaluación única, ¿sí? Entonces empezamos desde aquí y vemos que el 63% casi son de evaluación continuada, es decir, hacen todas las pruebas de evaluación continuada, ¿sí? Por tanto, evaluación continuada serían este 63%. Y el 37% restante serían los que se presentan solo al examen final, que es la evaluación única, ¿no? En algunos grados se permite elegir entre evaluación continuada en todas las actividades o solo hacer un examen al final. Muchas veces para la gente que trabaja o así. Así que
es una forma de representar categorías, ¿no? Y sencillamente es como si fuera un pastel y vemos proporcionalmente cómo ha quedado repartida la variable, ¿no? Asignamos la parte proporcional del pastel con su frecuencia relativa, ¿sí? Al final es una forma de expresar la frecuencia relativa, 63%, 37%, ¿no? Es una forma de expresar esa frecuencia relativa con el gráfico. Bien, luego tenemos el diagrama de barras. Diagrama de barras, que sería pues expresar, por ejemplo, la clase a la que va el alumno, clase A, la clase B y la clase C. ¿Sí? A partir de ahí hacemos una barra de los alumnos que van a la clase A, la clase B y a la clase C, ¿no? Y la altura de la barra es la frecuencia absoluta, de forma que aquí, por ejemplo, tenemos que van a la clase A 11 personas, a la clase B, aquí son iguales, pensaba que había más alto, 11 personas, y a la clase B irían como 12, 13 personas, ¿no? ¿Parece? 12, 13. Bueno. Es una forma de representar las frecuencias absolutas. El diagrama de sectores es una forma de representar las frecuencias relativas, porque nos dice las proporciones de cada categoría y lo vemos de forma muy visual con el pastel. Y el diagrama de barras es una forma de representar las frecuencias absolutas. La altura de la barra nos dice la frecuencia absoluta de cada categoría, ¿sí? Así que enseguida vemos pues, que la categoría con mayor frecuencia absoluta sería la C, ¿no? Que ha llegado hasta 13. ¿Se entiende? Bien, el diagrama de sectores y el de barras son los dos gráficos más sencillos que tenemos. El diagrama de sectores es específico para variables nominales, es decir, cualitativas que sean nominales. ¿Por qué? Porque si tenemos orden entre las categorías, entonces aquí vamos a perder el orden, no vamos a poder apreciar si hay, por ejemplo, una tendencia. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si esto tuviera un orden, yo podría ver si las barras van para arriba o si van para abajo, si hay alguna tendencia. Aquí no. Así que si tenemos cualquier tipo de orden, no sería adecuado el diagrama de sectores, de forma que solo serviría para variables de tipo cualitativas nominales, sin orden. Y el diagrama de barras, en cambio, nos sirve para más tipos de variables. Pueden ser cualitativas sin orden, es decir, podrían ser nominales perfectamente. Muy bien, podrían ser nominales el diagrama de barras. También podrían ser variables cualitativas ordinales, ¿sí? Nominales, ordinales, o le llamamos cuasi cuantitativas. Bueno, vamos a poner ordinales, nominales, para ordinales, luego para cuasi cuantitativas, podemos decir, para cuasi cuantitativas, y para variables cuantitativas discretas, ¿sí? Nos sirve para variables en escala nominal, también escala ordinal, ¿no? Cualitativas nominales y ordinales, también para cuasi cuantitativas, que decíamos, y luego para cuantitativas discretas, pero no para continuas, ¿no? Discretas como antes que hemos dicho, aquello de los hijos por familia, 0, 1, 2, ¿no? Pues eso sería una cuantitativa discreta, ¿sí? Es decir, categorías ordenadas tipo Likert como las cuasi cuantitativas que dijimos, o categorías de cualquier tipo. El diagrama de barras se puede utilizar para muchos tipos de variables. Bien, y luego tenemos otros gráficos como son el diagrama del boxplot. Los gráficos que tenemos ya en la página 5, todos son ya para variables de tipo numéricas o cuantitativas. Boxplot. El boxplot es un gráfico en el cual vamos a expresar básicamente 5 valores. Expresamos el valor más bajo, en este caso ha sido, vamos a poner aquí, esto es un examen, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en el boxplot vamos a expresar 5 valores que nos describen los datos. El valor más bajo, que sería el puntito de abajo del todo, el valor más bajo, el valor más alto, que sería el puntito de arriba del todo, o a veces se expresa como una línea, y luego tenemos los 3 valores de la caja, ¿no? Que son los cuartiles, que sería 4, 5 y 7, ¿no? En este caso 4, 5 y 7. ¿Sí? Así que en el boxplot básicamente vamos a tener 5 números que nos sirven para entender los datos. El mínimo de los datos, aquí abajo, sea un puntito como nos hace Jamovi o en otros programas sale como una línea,
el máximo, que sería el puntito de arriba o la línea de arriba, y luego los tres valores que tenemos aquí, que son el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Los cuartiles los veremos en los temas posteriores, pero ya os introduzco qué nos decían. Los cuartiles nos dicen, son los tres valores que nos corta la distribución en 4 partes, y por tanto nos divide la distribución en 4 partes del 25%. Aquí habría un 25%, aquí habría otro 25% de los datos, aquí habría otro 25% y aquí habría otro 25%. ¿Sí? Así que los tres cuartiles son los tres cortes. Si yo ordeno todos los valores y lo corto 3 veces para hacer 4 partes, los tres cortes que nos dividirían en 4 partes iguales son los cuartiles y nos limitan los 25% correspondientes, ¿vale? De forma que en el boxplot yo tengo estos 5 valores, luego hay unas líneas verticales, así, así, así y así, pero que estas líneas no tienen ninguna utilidad. Las líneas verticales no nos indican nada, es una cuestión estética. Y una vez que tengo el boxplot ya puedo identificar los datos. ¿Qué podríamos ver aquí? Pues esto ha sido un examen donde la nota más baja ha sido un 2, donde la nota más alta ha sido un 10. Y luego podemos decir que habría en este examen un 25% de la clase que ha sacado entre un 2 y un 4, un 25% entre un 4 y un 5, un 25% entre un 5 y un 7 y un 25% que ha sacado más de un 7. ¿Sí? Hasta la mitad de la clase ha suspendido y la mitad ha aprobado. ¿Sí? Podemos decir entre qué valores ha habido cada uno de los 4 25%. Pues si me hago una idea más o menos de cómo ha ido este examen, pues ha quedado bastante repartido, ¿no? Más o menos mitad de la clase aprobada, mitad de la clase suspendida, hasta una cuarta parte de la clase ha sacado una notable o excelente, ¿no? Si tiene más de un 7. Bueno, fijaros que con un gráfico tan sencillo, solo con 5 números, nos podemos hacer una idea bastante clara de una serie de datos que puede ser de cientos de números o miles de números, ¿sí? Solo con esos 5 valores. Bien, a veces puede ser que nos encontramos también en un boxplot. Bueno, ya os digo que con Jamovi esto acaba como en un puntito, la raya que va así, y a veces puede ser que nos aparezca algún valor fuera de la caja. ¿Sí? Nos ponen un puntito más alejado de la caja. Esos son valores de tipo atípicos o extremos que se llaman. Esto nos lo calcularía el ordenador directamente y nos diría si un dato está muy lejos del resto. Para no distorsionar la caja, pone el dato fuera, pone un puntito fuera de la caja para no alargarla demasiado por un dato, ¿sí? Así que es una forma de que la caja no nos quede súper distorsionada por solo un dato, de forma que no pasa nada. Si vemos un punto aquí, pues quiere decir que, por ejemplo, aquí pues ha habido un dato que me ha salido un 15, por ejemplo, y ese 15 pues era un error al pasar las notas, por ejemplo. Entonces, para evitar que la caja hubiera quedado súper distorsionada por este punto, nos pone el punto fuera, ¿sí? Es un mecanismo de control para no distorsionar la caja por un valor extremo o un valor atípico. Bien, otro gráfico sería el histograma. El histograma es un gráfico que está pensado para trabajar con datos agrupados por intervalo. Por ejemplo, antes hemos dicho las notas del examen, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10, ¿no? Tengo los datos agrupados por intervalo. No se repiten individualmente, por tanto no los puedo poner aquí, ¿no? Sino que los tengo agrupados por intervalos. ¿Qué podemos hacer para describir esos datos? Pues ponemos los cortes de los intervalos y la altura de la barra nos estará representando la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5... Antes hemos dicho, de 0 a 2 había un caso, ¿no? En la tabla de la página anterior, ¿eh? Notas de 0 a 2, 1. De 2 a 4 habían 2. De 4 a 6 habían 3, ¿no? Si no me equivoco, de 6 a 8 habían 3, ahí habían 2, y de 8 a 10 habían 2 también. Pues ese sería el histograma de los datos del segundo ejemplo que hemos visto en la página anterior, ¿no? Sencillamente tenemos los datos agrupados por intervalo y la altura de la barra nos está indicando la frecuencia absoluta. Teóricamente, en el histograma, la frecuencia absoluta no es la altura, sino que es el área. ¿Sí? Lo que pasa es que en intervalos iguales, el área, por ejemplo, aquí es el doble que aquí, ¿no? Y por eso la frecuencia absoluta sería el doble, o aquí sería el triple, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se representa el histograma, no se pone que esto sean las frecuencias absolutas, sino que se pone que es la densidad, ¿sí? De forma que al final el histograma es el área lo que nos está diciendo realmente la frecuencia absoluta, no la altura.
Pero si los intervalos son iguales, como en este caso, al final es la altura la que determina el área y por tanto la que determina la frecuencia absoluta, ¿sí? Si los intervalos son todos iguales, la altura de la barra es la que determina el área de la barra y por tanto es la frecuencia absoluta. Pero de forma teórica tenemos que saber que en un histograma la frecuencia absoluta no estaría representada con la altura, sino que está representada con el área. ¿Sí? Aquí tendríamos un área de 3 puntos, aquí un área de 2, aquí un área de 1, ¿sí? Una superficie. Bien, pues que tengamos en cuenta eso, aunque normalmente pues, ya directamente, como los intervalos suelen ser iguales, la altura pues ya es la frecuencia absoluta. Aquí tenéis, por ejemplo, la asistencia a clase, os he puesto un gráfico con Jamovi, ¿no? Nos ha generado un montón de intervalos, esto lo ha hecho el ordenador automáticamente, y así podemos ver, no se ve exactamente los intervalos, creo que va de 2 puntos en 2 puntos, y a partir de aquí podemos ver más o menos cómo se han repartido la asistencia a clase con este histograma, ¿no? Tenemos muchos valores de asistencia, hay hasta 30 clases asistidas que podemos haber asistido, entre 0 y 30, pues lo agrupamos por intervalos, nos lo hace el ordenador automáticamente, y vemos más o menos cómo se ha repartido la asistencia. ¿Qué podemos ver? Pues que la asistencia está bastante repartida entre gente que ha ido muy poco a clase, gente que ha ido mucho a clase, ¿no? Bastante repartida. Hay unos picos un poco al principio, ¿no? Hay bastante gente en la clase que ha ido muy pocas clases, ¿no? De hecho, las dos barras más altas son el segundo intervalo y el cuarto intervalo, ¿no? Así que parece que es una distribución que más o menos está bastante equitativa, la asistencia a clase, ¿sí? Con algunos picos, sobre todo al principio, de personas que han ido muy poquito a clase. Bueno, y tampoco podemos ver muchas más cosas porque más o menos está repartida. A veces tenemos un gráfico como este, ¿no? Donde, por ejemplo, en el centro es donde hay más casos, o en la parte final es donde hay más casos, o en la parte del principio, lo que sea. Bien, y de ese histograma, el ordenador nos genera un diagrama de densidad. En un diagrama de densidad, lo que tenemos es que nos calcula como una curva representativa del histograma. El diagrama de densidad, en el fondo, es lo mismo que el histograma, pero es como que el ordenador nos hace una curva representativa de ese histograma, ¿no? Pues el diagrama de densidad de la izquierda nos queda representado con esa curva, ¿no? Lo que comentábamos, que queda más o menos repartida, ¿no? En los extremos un poco menos quizá, pero queda más o menos repartida la asistencia entre los diferentes números que teníamos, ¿no? Bueno, pues sería el mismo, al final es el mismo gráfico, pero presentado de otra manera. Bien, y luego por último tenemos otro gráfico que es el diagrama de histograma o densidad y el diagrama de tallo y hojas. Tallo y hojas, o a veces se le llama en inglés stem and leaf. Bien, ¿en qué consiste el diagrama de tallo y hojas? El diagrama de tallo y hojas consiste en colocar los datos agrupados de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo una muestra de alumnos y yo he mirado la edad que tienen, ¿no? He mirado la edad que tienen. Entonces, hay una forma de colocar los datos que ya automáticamente me está generando un gráfico en sí, que es este diagrama de tallo y hojas. Por ejemplo, yo voy mirando la edad de los alumnos y pongo a la izquierda, que será lo que llamamos el tronco, a la izquierda vamos a poner las decenas y a la derecha vamos a poner las unidades. De forma que tenemos una persona que tiene 19 años, pues pongo un 1 y un 9. La persona más joven de la muestra tiene 19 años. La siguiente persona también tiene 19. La siguiente también 19, 19, 19, 19, ¿no? Lo tenéis aquí. Hay 3, 6, 9, 10. 10 personas con 19 años. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale. Luego tengo una persona de 20 años, pues sería 2 y 0. 0, 0, 0. ¿No? Tengo personas con el 2, que son las personas de 20 años. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También tengo 10 ceros. Y luego, pues, bueno, tengo un 1 que sería representativo de una persona con 21 años. A ver, que se me ha acabado aquí el espacio. A ver, sería 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego 20. Y luego decíamos que teníamos una persona con 21 años, que es la siguiente que tenemos aquí, otra con 21, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6.
¿no? Estos son personas con 21 años, 21, 21, 21, ¿sí? Y luego tendríamos una persona con 22, dos personas con 23, dos con 24, una con 25, una con 27, una con 29, y luego ya tenemos una persona que tenía en la muestra, tenía 35 años. Pues esto sería un diagrama de Tallo y Hojas sobre las edades de 35 alumnos en una muestra, ¿sí? Donde podemos ver que, primero, los datos nos ocupan mucho menos que si los pusiéramos todos sueltos, ¿no? Son 35 datos, esto sería un 19, otro 19, otro 19, habrían un montón de números, de esa manera lo tenemos más resumido, y además, en sí, el gráfico es un histograma, porque aquí tengo las personas con entre 10 y 20 años, ¿no? Al final esto es como si fuera una barra. Entre 10 y 20 años hay todos estos. Entre 20 y 30 años son todos estos. Y entre 30 y 40 años son estos, ¿sí? Así que esto es como si fuera un histograma. Si lo girara así, sería exactamente igual que un histograma. Así que es una forma de representar los datos que, primero, me permite tener todos los datos, porque en el histograma he perdido información. Aquí no, aquí tengo todos los datos originales. Y además de tener los datos originales, vamos a conseguir tener un gráfico con los propios números que sería como equivalente a un histograma, ¿no? Imaginaros que hemos tenido las notas de un examen y han sido 3,3, 4,1, 5,5, 6,9, 7,1, 7,3, 7,9, un 8,1 y un 9,2. Pues todos estos datos los podríamos agrupar en un diagrama del Steeman Leaf. En este caso nos interesaría que el tronco, que antes el tronco eran las decenas y las hojas eran las unidades, pues aquí nos interesaría que el tronco fuera las unidades y las hojas fueran los decimales, ¿no? Así que diríamos, vale, notas del examen, empezamos con el 3, tengo un 3,3, luego tengo un 4,1, tengo un 5,5, tengo un 6,9, tengo un 7,1, un 7,3 y un 7,9. Y luego tengo un 9,2. ¿Sí? Pues ya veo las notas del examen agrupadas, ¿no? Como si fuera un histograma que ha quedado todo repartido, menos entre 7 y 8, que es donde más hay, que hay 3 datos en lugar de 1 que hay en los demás. ¿Se entiende? Venga, pues eso sería el gráfico del diagrama de Tallo y Hojas. Sirve para, con datos cuantitativos, que se repiten, por ejemplo, las decenas o las unidades, ¿sí? O las centenas, lo que sea, pues ponemos la unidad superior en la izquierda, que es el tronco, y luego las hojas. Y así nos hace como si fuera un árbol. Nos permite tener los datos, fijaros que en mucho menos espacio, ¿no? Los datos en menos espacio, además los datos ordenados, y además es un propio histograma, así que es un gráfico bastante útil. Bien, entonces, ¿para qué son estos tres gráficos? Estos tres gráficos son para variables, deberíamos utilizarlo para variables cuantitativas. Este gráfico, tanto para discretas como continuas, podemos decir, el diagrama del histograma es para continuas, porque es para continuas que hemos agrupado por intervalos, y el diagrama de Tallo y Hojas también, sería para discretas y continuas. ¿Sí? Estos últimos tres gráficos son para variables de tipo cuantitativas. ¿Sí? Venga, por tanto, de los gráficos, bueno, tres gráficos son 4, pero es que el de densidad es lo mismo que el histograma, pero es como un arreglo, una suavización que nos hace el ordenador. Venga, así que de gráficos tenemos los dos primeros gráficos que son especiales para cualitativas, que son el diagrama de sectores, especialmente si no tenemos orden, es decir, solo es para cualitativas nominales, ¿sí? El segundo gráfico, que era el de barras, que es para cualitativas de cualquier tipo y también cuasi cuantitativas y también cuantitativas siempre que sean discretas, ¿sí? Pero es un gráfico que normalmente se utiliza más bien para categorías, aunque se puede utilizar perfectamente y poner 0, 1, 2. Y luego tenemos tres gráficos que son específicos de cuantitativas, que son el diagrama del boxplot, que básicamente es una forma de indicar los tres cuartiles de la distribución, ¿sí? De esa forma vemos cómo se reparten los 3 25%. Luego el histograma, que es una forma de trabajar con datos continuos que hemos tenido que agrupar por intervalos, ¿sí? Y luego el diagrama de Tallo y Hojas, que sería
una forma de representar los datos de una forma más agrupada y ordenada, y que además es un gráfico que es el histograma. Muy bien, pues con esto acabamos este segundo tema. Vamos a dejarlo aquí por este vídeo. Venga, ya hemos hecho un poco el tema introductorio y este segundo tema de las tablas y los gráficos. Bien, pues lo dejaremos aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo.